El día de hoy vamos a empezar a ver lo que es el estado gaseoso, ¿sale? Lo que es el estado gaseoso, ¿de acuerdo? Y para su estudio yo les había comentado ya previamente que el estado gaseoso se divide para estudiarlo en dos, ¿sale? Se va a dividir en dos, se va a dividir en gases de comportamiento ideal y gases de comportamiento real. Juega, entonces ahí cuando tenemos un comportamiento y cuando tenemos el otro, de la siguiente forma. Una de las principales características para que se comporte de forma ideal va a ser que el gas, aquí le vamos a poner hacia abajito, así una flechita, qué fea flechita, así. Vamos a poner que para que sea ideal el comportamiento, aquí no hay fuerzas de atracción o repulsión, ¿sí? Fuerzas de atracción o repulsión como considerables, ¿sabes? O no las hay o es muy pequeñita la cantidad de fuerza. Repulsión, por eso lo voy a poner así, considerable. Considerable. Otra de las características también para que tengamos comportamientos ideales es que los choques entre moléculas serán elásticos. ¿Qué quiere decir eso? Que chocan los gases, chocan las moléculas y al momento de chocar no se pierde energía, ¿sale? Normalmente, pues si ustedes ven en la vida real, chocan dos vehículos, dos autos, y pues uno se detiene, ¿no? O sea, pierde de energía, pásele, pásele, apenas estamos aquí, vienen del choque, y ustedes son los que vienen del choque, sí, pues ya llegaron. Precisamente le pueden preguntar a los compañeros que van llegando si cuando chocaron allá los vehículos, pues se detuvieron, ¿no? Hasta se deformaron. Entonces, esos son choques inelásticos y aquí chocan las moléculas, eh, pega una con otra y se regresa por la misma trayectoria, ¿sale? Esa es la característica de los elásticos. Chocan, no pierden energía. No sé, por ejemplo, vienen a 10 kilómetros por hora, pegan, se regresan por la misma trayectoria y no pierden velocidad, ¿sí? Eso es una característica, o casi no la pierden. Te voy a decir que es elástico. Y la final es que el, este, el volumen, el volumen y la presión son ¿verdad? Irregulares. Y eso es porque, perdón, no son irregulares. Yo estoy en el otro, ¿ya ve? No son, la presión, no, vamos a ponerle acá, no son irregulares. Quiere decir que el comportamiento de la presión, el volumen del gas contenido ahí en forma ideal, no sufre alteraciones muy, muy locas, ¿no? Dale, de hecho, cuando empecemos ahorita a ver las leyes de los gases, vamos a ver que van a tener un comportamiento muy bonito, muy, muy lineal. Y de repente, cuando se salen de esa linealidad, pues vamos a empezar a ver el comportamiento, pues, ya real, ¿no? ¿Sale? Y en cambio, los gases reales, de comportamiento real, acá de este lado va a ser todo lo contrario. Primero, aquí no hay fuerzas, aquí sí hay fuerzas. Si hay fuerzas de atracción o repulsión muy considerables, y eso es porque normalmente, pues las moléculas van a estar muy cercanas unas a otras.
¿sale? En el comportamiento ideal, las moléculas normalmente andan muy solitas, andan de forma muy individual, ¿sale? Y aquí las moléculas se acercan tanto unas a otras que empiezan a establecer fuerzas de atracción o repulsión. Y inclusive ustedes a nivel molecular van a ver que las moléculas van como racimos. Dos, tres, cinco moléculas van juntitas. ¿Sale? Entonces, eso es que hay fuerzas de atracción y repulsión. Ahí vamos a tener un comportamiento de forma ideal. Y eso es cuando obligamos a que el gas se acerque, que sus moléculas que forman el gas se acerquen. ¿Sale? Y en la parte de los choques, acá de la parte de los choques, acá son inelásticos. Elásticos, ¿sale? Como aquí ya son como racimos, están muy juntas las moléculas, vamos a notar, se va a notar que ya cuando chocan estas moléculas, ya van a perder velocidad. Y acuérdense que yo les decía que en los choques elásticos, pues no sé, dijimos creo que 10 kilómetros, ¿no? Venían 10 kilómetros, chocan, se regresan por la misma trayectoria que llegaron y con la misma velocidad. Aquí no, chocan, hay desviación de la dirección por la que llegaron, ¿verdad? Hay desviaciones y aparte pues ya no van a ir con la misma velocidad, van a perder energía en el choque y entonces si ya llegaron al choque a 10 kilómetros, rebotan con menos velocidad, ¿no? A lo mejor con 7, con 5, depende de la intensidad del choque y de la energía perdida, ¿sale? Y eso nos va a estar ocurriendo de repente en los sistemas y hay que estarlo monitoreando. Y acá de este lado, los volúmenes y las presiones, le rayé ahí donde no era, perdón. Los volúmenes, el volumen y presión son irregulares, perdón, irregulares. Ya después que veamos a fondo el comportamiento, pues, real, vamos a ver que la presión de un gas real, de comportamiento real, siempre va a ser menor a la del comportamiento ideal. ¿Ok? Nosotros vamos a estar esperando una cierta presión y no es cierto, esa va a ser siempre menor. Entonces hay que tener en cuenta esas irregularidades para tener un buen cálculo de cuánta presión me arroja. Yo con la presión y el área de mis pistones, por ejemplo, yo puedo ya calcular bien la fuerza de expansión, ¿no? ¿Sale? Acuérdense que la fuerza va a ser presión por área, ¿ok? Si yo pongo pascales no le estoy mintiendo, la fuerza es presión entre área. Pascales entre metro cuadrado, newton, me va a dar newton. ¿De acuerdo? Y entonces, esto me va a dar la presión con la que pero la fuerza con la que estoy yo empujando el pistón. Y por lo tanto, ustedes después con su física pueden sacar el torque que tiene su árbol de levas y luego ese movimiento, cómo se pasa al cigüeñal y luego al volante motriz y ahí se va, ¿no? Sale, va a la caja y todo este rollo. Entonces, normalmente si yo un gas está en el comportamiento real, lo calculo con ecuaciones ideales, pues voy a tener una presión más alta y voy a tener un error ahí, ¿no? De fuerza. Entonces, hay que considerarlo. Y también el volumen, como ya vimos que hay fuerzas de atracción, luego se juntan las moléculas y yo estoy pensando que tengo un cierto volumen de cámara y no es cierto, falla, porque ya las moléculas se están juntando. ¿Sale? Entonces eso hace que no estén tan expandidas. Entonces vamos a tener ahí errorcillos que colocar a las ecuaciones algunos términos para poder modelar, poder predecir estos comportamientos. Entonces, así en conclusión, el estado gaseoso se estudia de estas dos formas. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a empezar a ver ahorita el comportamiento ideal. Es la primera que vamos a empezar a abordar. Y esta parte del comportamiento, pues ideal, vamos históricamente a empezar a revisar estos términos con las ecuaciones que se empezaron a generar
más simples, más sencillas, que son las ecuaciones empíricas de los gases. ¿Sale? Acuérdense ustedes que empírico significa que lo obtenemos a partir de la observación, a partir de la experiencia. ¿Ok? O sea, a través de lo que yo observo, deduzco lo que está pasando. Entonces, pues vamos a empezar a revisar esas ecuaciones. Nos vamos a ir. Ay, ¿qué volé? Ah, la puse al revés. Híjole. Hasta inclusive ustedes van a ver que creo que empecé en la última. Si nota, la ponemos hasta arriba. Miren, sí, empecé en la última. Yo dije, con razón, ya se me acabaron. Va para arriba, va para arriba. La 2, esta debe ser la uno. ¿Sale? Entonces, vamos a ver que lo que es la primera, las primeras ecuaciones, vamos a ver gases ideales, ¿sale? Gases, aquí le voy a poner gases ideales, ideales. Y vamos a comenzar con las llamadas, ¿sale? Leyes empíricas, empíri, empíricas de los gases, ¿de acuerdo? Y entonces estas leyes empíricas vamos a empezar a ver. eh, la primera que yo me gusta ver siempre para que vayamos viendo lo más sencillo es la siguiente. Vamos a ver una que se llama ley de Avogadro. Avogadro. Para caracterizar un gas, para caracterizar el estado gaseoso, ustedes siempre deben de tener en cuenta cuatro variables. ¿Sí? Cuatro variables. ¿Cuáles son estas variables? Estas variables son presión, volumen, temperatura y cantidad de gas que yo tengo en el sistema. Si yo conozco esas cuatro variables, yo puedo caracterizar perfectamente, siempre voy a poder caracterizar bien cómo tengo mi gas, si se expandió, si se comprimió, cuánta energía pierde, cuánta energía gana, y eso me va a dar pues muchos datos hacia la termodinámica. ¿Ok? Entonces siempre vamos a manejar esas cuatro variables. Y aquí el señor abogado, él dijo, voy a mantener constantes, ¿va? Lo que es la presión y temperatura. ¿Sale? Y entonces vamos a poner un sistema en donde ustedes pues van a más o menos a decirme cómo es el comportamiento y vamos a ver que todo esto fue deducido pues con la observación, ¿no? No hubo nada de ecuaciones previas como ahora lo hacemos con la teoría cinético-molecular de los gases. Y aquí vamos a poner lo siguiente. Yo tengo un globo, ¿sale? Un globo. Y primero, en el estado A, el globo pues está así, ahí perdón por las carencias artísticas, está así desinflado, ¿no? ¿Sale? Y luego nosotros pues le soplamos al globo, le ingresamos aire, que es una mezcla de gases, ¿sale? ¿Y qué le pasa al globito? ¿Cierto? ¿No es cierto que el globito pues hasta parece más jarra, ¿no? Que el globo, pero bueno, a ver, se infla el globo, ¿verdad? ¿Sale? Entonces ahí veo que yo aumento su volumen si yo agrego. ¿Sí? Es decir, si la cantidad de gas, aquí le voy a poner cantidad de gas N, si yo la aumento, flechita hacia arriba, aumento, ¿sí? Si yo la aumento, pues ¿qué le pasa al volumen? El volumen aumenta, ándele, a todo dar, va. Y al contrario, si ahora yo le saco aire, le retiro aire, empiezo a ver que el volumen que le pasa, disminuye, ¿verdad? ¿Sale? Disminuye el volumen. Entonces, ahí es donde empiezan las leyes empíricas. Esto es de ver, ¿no? Es una situación de experiencia. Y en ese momento, Avogadro nos establece, bueno, el volumen, ¿qué va a ser? Va a ser directamente proporcional, ¿verdad? Directamente proporcional a quién? A la cantidad de gas, ¿cierto? Acuérdense que la alfa es proporción
Y es directamente proporcional porque si una aumenta, una variable aumenta, la otra aumenta, ¿verdad? Si fuera indirecta, cuando aumenta una, la otra disminuye. Por aquí aumenta una, la otra aumenta. Disminuye una de ellas, la otra disminuye, ¿no? Entonces, ¿sí recuerdan cómo quitar las proporciones? Creo que eso desde la primaria, ¿no? Lo vienen haciendo. ¿Sí? ¿Cómo quitan las proporciones? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Ven? O si me hace que sí lo vieron, pero no se acuerdan, ¿no? Para quitar una proporción, podemos hacer una igualdad y ponerle una constante. ¿Sale? Es un manejo matemático. Entonces, ustedes dicen volumen igual a una constante uno por los moles. ¿Sale? Y yo ya quité la proporción, ya hice una igualdad, ya convertí la proporción a una ecuación. ¿Sale? Y esto es más fácil para nosotros manejarlo de forma analítica. Y aquí por eso se les pide luego mucho que tengamos muy en cuenta la parte de la geometría analítica. ¿Por qué? Porque si ustedes observan esa ecuación, yo la puedo comparar con la de la recta. ¿Sí? Yo puedo decir que este es y igual a mx. ¿De acuerdo? Es como si fuera una ecuación y igual a mx y el término b, que luego también le decimos el intercepto porque es donde corta, la distancia donde corta el eje y, no lo tiene, ¿no? Ahí no lo cuenta, perdón, pero ¿qué quiere decir? Que esa recta lo va a cortar en el eje, perdón, en el origen, ¿verdad? En cero va a cortar la gráfica a los ejes cartesianos. Y si yo hago esta gráfica, que de hecho es lo que se hizo, lo que propuso hacer Avogadro, que él graficó diferentes cantidades de gas contra el volumen, ¿sale? Entonces, ¿él qué hizo? Puso esta gráfica, construyó esta gráfica, puso, no sé, volumen contra cantidad de gas. Y entonces dijo, volumen uno, moles uno. Ahí está, mire. Sale, vámonos, Riquis. Luego dijo volumen 2, no sé, moles 2. Sale y construyó su. Claro que no lo hizo con 2 puntos, no, lo hizo perdón, con varios puntos, con bastantes puntos. Y entonces él lo que notó es que, creo que hasta me va a quedar chueco porque, bueno, aquí la voy a regar. Si no, te lo componemos, ¿no? Lo hacemos más para acá, el punto, los moles 2. Este, más para acá. Déjame poner la grafiquita para que se vea más recto. Es que es lo malo de hacerlo así a mano, ¿verdad? Qué fea recta. Bueno, es que sí, está difícil ver así con la tableta. No, pues está cañón. Pero vamos a suponer que eso es recto. ¿Sale? Ahí les voy a pedir la suposición. Perdón, pues es que. ¿Verdad que está difícil? Después de tanto show. Entonces hagan de cuenta que él empezó a tener un comportamiento lineal. ¿Sale? ¿Y qué pasó? ¿Qué tienen de común el punto uno y el punto 2? O sea, esos dos puntos sobre la gráfica, ¿qué es lo que tienen igualito? Sí, pero analíticamente, en su geometría analítica, ¿qué tienen igual? ¿Cuál, perdón? Sin miedo. ¿Cuál? Son proporcionales, güey. ¿Ya ven? ¿Cómo les falta barrio? Lo que tienen igual es la pendiente. Todos tienen la misma pendiente. ¿Sale? Todos los puntos que están sobre una recta, todos tienen el mismo valor de pendiente. ¿Sale? Todos van a tener el mismo valor de pendiente. Entonces, por eso es que él pudo decir constante uno igual a volumen sobre cantidad de gas. Entonces, ya puedo establecer la relación de que el volumen uno moles uno tiene la misma pendiente que volumen 2 moles, perdón, 2 y por lo tanto volumen uno
moles 1 igual a volumen 2 moles 2, ¿verdad? Y esta es su ley. Él puede encontrar esta situación, ¿sale? Ese es el comportamiento ideal. De hecho, en el laboratorio nosotros vamos a observar lo siguiente. Vamos a observar que esto va recto y luego empieza a hacerse así curvo. ¿Sale? Cuando pierde la linealidad, es que el gas ya está tan cerca que el volumen, ya ven que les decía que había fallas, ¿no? Irregulares en el volumen. Ya el volumen ya no corresponde a lo esperado, ya no se ve, ya no pertenece a la misma pendiente. A partir de ciertos valores de gas que yo ingreso al sistema, porque es como cuando van en el camión, ¿no? Pues si no hay gente, pues van como que todos bien a gusto separados. Pero si empieza a entrar gente y gente y gente y gente, pues empieza a ver esas interacciones. Y ahí el volumen ya no corresponde. Ya ustedes ya no pueden ir así tan expandidos, tienen que ir pues más comprimidos, ¿no? Igual a las moléculas del gas, ingreso tanto gas que empiezan a tener problemas de volumen. Van a tener que empezar a formar uniones entre ellos, atracciones, y eso ya se ve como una curva. Entonces ustedes pueden decir, no sé, órale, un tazo aparece, ahí apareció. De aquí del inicio, del origen a aquí, pues puede ser ideal. Y luego ya para acá es comportamiento real, ¿verdad? Le puse una R, ¿vale? Entonces, esto es importante porque ustedes cuando analizan un sistema pueden ver hasta dónde se comporta ideal y a partir de qué punto se empieza a comportar real. Y siempre es muy, muy importante saber de qué límite a qué límite tenemos el comportamiento. ¿Por qué? Porque cuando tengamos que predecir qué volúmenes, qué presiones vamos a tener o qué temperaturas vamos a alcanzar, pues debemos de ser muy, muy exactos, ¿no? Para eso estamos caracterizando la forma, perdón, estamos estudiando la forma de caracterizar el gas de manera adecuada. ¿Sale? Entonces, o luego hay de repente gráficas que ustedes empiezan a graficar los valores y esto empieza a ser así, o no sé, empieza a ser recto, ah, no, pues, ahí no, ¿verdad? Empieza a ser recto, esa no me quedó tan recta, empieza a ser recto, se hace curvo y luego otra vez se hace recto, o sea, como que tiene zonas, ¿no? Donde es ideal, real, ideal y cosas así. O el que sube y baja, pues es totalmente real en todo el rango y ustedes no están teniendo una zona de idealidad. Entonces, eso les da idea cuando están teniendo tan cerca las moléculas de gas que están interaccionando. ¿Sale? Y eso es a veces preocupante. ¿Por qué? Porque en algunas aplicaciones, el gas se junta tanto, se apachurra tanto, se hacen tantas interacciones tan fuertes que el gas se licúa, se convierte de gas a líquido. ¿Sale? Y eso puede ser alguna problemática, ¿no? O al revés, ¿qué pasa si, por ejemplo, tienen un sistema de frenos y cambian la presión de tal forma? Por eso también tienen el booster, ¿no? Por eso en el booster hay un diafragma que controla la presión, porque si la disminuyen a tal grado, hacen lo contrario, separan tanto el líquido que se gasifica y pues pierden el líquido de frenos, ¿no? Se puede pasar hacia los dos lados. Entonces siempre hay que tener cuidado con esos cambios y hay que saber de dónde a dónde está el límite, ¿no? De cada estado de la materia. Bien, todos, hasta ahí no hay dudas. No, allá creo que no hay dudas, ¿verdad? No han puesto nada en el chat, nada, no se han quejado. Bueno, eso fue la primera ley, la primera ley que vamos a ir abordando, que es la de Avogadro, es la de volumen 1, moles 1, igual a volumen 2 sobre moles 2, ¿verdad? ¿Sale? Ese fue Avogadro. Luego viene una ley controvertida, te les voy a decir por qué. Esta ley es del famosísimo Boyle, ajá, o también se conoce como Marriott, ley de Boyle, Boyle de Marriott,
o Boyle-Marriott, ¿verdad? Marriott, ¿vale? Uno es inglés, el otro francés, ambos encontraron pues los resultados muy similares, muy parecidos, pues obviamente en la época había academias de ciencia y como no es como ahora que había internet y que todo se puede saber rápido, pues ya después, tiempo después, se dieron cuenta que pues estaban muy similares en sus trabajos y normalmente los libros, pues como somos más hacia lo gringo, pues nos vamos a dar cuenta que va a estar más el nombre de la ley de Boyle, pero también puede estar abordada como ley de Marriott o combinada, ¿vale? Pero el caso es que es la misma, ¿de acuerdo? Entonces aquí, banda, el show es este, miren. Acuérdense que tenemos presión, volumen, temperatura y cantidad de gas, ¿verdad? Es nuestras variables. ¿Qué es lo que dijo Boyle y Marriott? Ellos dijeron, vamos a tener constante la temperatura y la cantidad de gas, ¿sale? La temperatura y la cantidad de gas. Entonces, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo él? Él tenía una cajita, ¿sale? Tenía una caja, bueno, una caja no, vamos a hacer un pistón. Tenía un pistón que estaba aquí así, y acá al ladito tenía un manómetro. Un manómetro es un dispositivo para medir presión, ¿sale? Entonces estaba de esta forma el pistoncito con su dispositivo de medición de presión, que es un manómetro. Sale más adelantito, vamos a abordar más a fondillo lo que es el manómetro para poder ver y visualizar cómo trabajan y por qué es importante saber medir la presión, ¿verdad? Como les había adelantado ya en el laboratorio, pues vamos a tener presiones absolutas, que es la real que tiene el sistema. Vamos a tener presiones manométricas, que es la que mide el instrumento, y obviamente la presión de referencia, para saber si estamos aumentando o disminuyendo la presión, la atmosférica, que inclusive les puse la ecuación de barométrica, ¿cierto? Para medir presiones. Y siempre hay que corregirlas, porque nos puede dar datos muy diferentes, ¿no? Muy erróneos. O sea, que vamos a hacer la suposición de nuevo. ¿Qué pasa si yo aquí, este, bueno, a lo mejor lo vamos a hacer así más fácil. Aquí vamos a ponerle, que le voy a poner encima para que sea un poquillo mejor visual, más visual. ¿Qué pasa si aquí le pongo un objeto encima de 10 kilogramos, ¿no? ¿Sale? Aquí voy a aumentar la presión, ¿sale? Aquí la presión, la aumento. Si yo le aumento la presión que tiene encima el pistón, esa pared móvil, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al volumen? Si yo aumento la presión, ¿qué le pasa al volumen? ¿Cómo, perdón? Disminuye, ¿verdad? O sea, yo le meto más presión arriba, el volumen se hace más pequeño, ¿sale? Y al contrario, obviamente, si le quito presión, pues el volumen aumenta, ¿verdad? Dejamos que el gas se expanda, y no lo estamos apachurrando. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí estamos viendo que la presión ya no es directamente proporcional al volumen, ¿verdad? Bueno, lo vamos a hacer con el volumen para que sea más bonito. El volumen ya no es directamente proporcional a la presión, porque si aumento uno, el otro disminuye, ¿sale? Y al contrario, si lo disminuyo, el otro aumenta. Entonces aquí el volumen va a ser, ¿sale? No va a ser directo, va a ser indirectamente proporcional a la presión. Por eso pongo 1 sobre presión, ¿sale? El inverso de la presión. ¿De acuerdo? Entonces ya vieron ustedes la metodología. ¿Qué hacemos? Decimos, perdón, no, ya es igualdad. Decimos constante 2 por 1 entre presión. ¿Sale, vale?
Y esto es como si tuviéramos una ecuación, mi banda. Y igual a m por 1 entre o sobre x. ¿De acuerdo? Entonces, si yo grafico lo que es volumen y presión, bueno, el inverso de la presión, sale O presión contra el inverso del volumen, pues vamos a obtener una recta. ¿Sale? Bueno, esperaríamos obtener una recta si fuera comportamiento ideal, ¿verdad? 1 entre presión 2, acá va volumen 1 y acá va a ir pues volumen 2, sale, ¿no? Y ya vieron ustedes, ya les había dicho yo que en nuestra geometría analítica los puntos que están sobre la misma recta, sobre el mismo comportamiento lineal, van a tener siempre la misma pendiente, ¿verdad? Entonces, ahí la pendiente va a ser el valor de la constante 2, ¿sale, vale? Constante 2. Por eso, es importante revisar estos conocimientos que han ido adquiriendo desde primaria, ¿no? Porque han hecho algunas cosas interesantes como quebrados, ¿no? Desde la primaria, luego la secundaria que empiezan a abordar más a fondo la parte del álgebra, y en la prepa pues ya inclusive al cálculo y geometría analítica, ¿no? Entonces, es para que vean que sí se pueden aplicar esos conocimientos. Lo que pasa es que como muchas veces no les vemos la practicidad, pues así como que los vamos dejando, ¿no? Pero es la pendiente, y si yo despejo la constante 2, voy a ver que va a ser igual a presión por volumen, ¿verdad? Entonces, presión 1, volumen 1 igual a constante 2 igual a presión 2, volumen 2, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tenemos ahí la ecuación más conocida de Boyle, que también es de Marriott, presión 2, volumen 2. Ahí está, mire. ¿Sale? Esta sería nuestra segunda ley empírica de los gases, ¿de acuerdo? Ahí está esta de aquí. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¿Dudas? ¿Preguntas? Nada. Allá toda la gente dice que nada. Qué chido. ¿Ah? ¿Cuántos hacemos allá? 13. Está bien. Qué padre, ¿no? Pues si tengo 30 gentes inscritas, ya reviso menos. Está chido, ¿no? Ustedes son 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 y 13, 24. Está bien, como 25, 5 menos. Está bien. Ya vamos empezando y ya no entraron. Bueno, ahí está, ¿verdad? Esa es la de Boy Marriott. ¿Sí? Bueno, a ver, ustedes me dicen para cambiarle, ¿eh? No me agüito. Sí, ¿cómo no? Claro que sí. No pregunte. ¿Qué tal si le da algo? No, vaya. Sí, sí, no, pues las necesidades nunca. Nomás me hace así, voy a salir. Ah, pues chido. Eso. Sí, ánimo, no se preocupe. No me agüito. Y bueno, ¿cuál sigue? ¿Cuál sigue? Ahora voy a hablar una ley que es la ley de Charles, ¿sí? La ley de Charles. Esta ley, les voy contando ahorita mientras le cambiamos, que tardó, si mal no recuerdo, ¿verdad? Había que ver bien el dato, pero creo que como 142, 140, entre 142 y 146 años después de que la formuló, que la pudieron demostrar. Entonces el pobrecillo se murió pensando que pues no era una ley que había podido describir, ¿no? Que había podido establecer. Y pobre Charles, pues ya después se dieron cuenta que sí era cierta. ¿Sale? Esa es Entonces aquí sigue. Sería la otra ley que sigue. Es la famosísima ley de Charles. Aquí Charles. Sale Charles. Acuérdense ustedes que tenemos presión, volumen, temperatura y cantidad de gas, ¿verdad? Entonces Charles
Dice, voy a mantener constante lo que es la presión y cantidad de gas. ¿Sale? Y entonces aquí vamos a poner el mismo pistoncito. Así. Yo tengo un pistón aquí. ¿Sale? ¿Vale? Y si yo al pistón le aumento la temperatura, es decir, le agrego calor. Bueno, aquí como que está muy arriba el pistón, ¿verdad? Vamos a ponerlo más abajito. Se vea más chido. Así. ¿Sale? Y si yo le agrego calor al gas que está ahí contenido adentro, pues están de acuerdo conmigo que el gas se expande, ¿verdad? ¿Sale? El gas se expande. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque le estamos agregando energía a las moléculas del gas y pues se empiezan a separar. ¿Vale? Y pues aumentamos sus vibraciones y todos estos movimientos que tienen las moléculas y se separan. ¿Sale? ¿Vale? Y al contrario, si yo le quito calor, es decir, desciendo la temperatura, ¿qué va a ocurrir? Que el gas se contrae, ¿sale? Le quitamos energía cinética a las moléculas, dejan de moverse tan rápido, les disminuimos su movimiento y empiezan a contraer. ¿De acuerdo? Entonces ahí estamos viendo pues que la parte del volumen pues va a ser directamente proporcional a la temperatura, ¿verdad? O sea, aumenta uno, aumenta el otro. Disminuye uno, disminuye el otro. ¿Sale? Entonces ya vimos que hay que poner aquí volumen igual a una constante 3 por la temperatura. Ya sabemos que esto es Y igual a mx. Varias de estas gráficas las vamos a construir en el laboratorio. ¿Sale? Entonces de aquí yo grafico volumen contra temperatura y obtengo esta recta así. Así, de esta forma. Bueno, X. Sería volumen 2, volumen 1, temperatura 1, temperatura 2. Ya saben ustedes que la pendiente pues sería la constante. Si despejamos la constante, constante 3 igual a volumen sobre temperatura, pues ya vamos a ver que volumen 1, temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Ahí está, ¿verdad? Para no echar tanto rollo. Bueno, sí. Volumen 1, temperatura 1 igual a constante 3 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? ¿Qué va a ocurrir aquí? Se obtiene la ley de Charles, pero él a veces le coincidían los datos, a veces no. eh, a veces como que sí, que no. Traía ahí como varias situaciones de que en ciertos rangos se cumplía y en otros no. Y tuvo varios problemillas para poderlo demostrar bien. Sin embargo, aquí fue porque nosotros debemos de considerar la corrección de la temperatura. ¿Sale? Fue pues varios años después que se empezó a ver que una de las propiedades más importantes de la materia es su vibración, sus movimientos de rotación, traslación, etcétera, ¿no? Todos los movimientos que puede tener una molécula, un átomo. Y eso está relacionado, vamos a verlo un poquillo más adelante, con la entropía, ¿sale? Que lo vamos a abordar en el segundo departamental, que es pues un concepto de orden y desorden. También hay conceptos estadísticos, energías de desecho, hay varios conceptos de la entropía, pero aquí lo importante es que años después se pudo definir el cero absoluto, ¿sí? La temperatura en la cual no íbamos a tener movimiento de las partículas, ¿no? Que todo iba a estar quietecito, que no íbamos a tener esos movimientos. Entonces se predijo, se empezó a hacer este análisis y se dijo, si yo llego a menos 273.15 grados centígrados, aquí
aquí ya no hay movimiento, ¿verdad? Movimiento. Entonces, pues ahí ya no tenemos movimiento de partículas. Es lo que llamamos el cero absoluto, ¿sale? Y entonces a la escala absoluta de temperatura se le puso Kelvin, se mide en unidades de Kelvin. De hecho, los Kelvin son las unidades internacionales de la temperatura. La temperatura de forma internacional, sistema internacional, se mide en Kelvin, ¿sale? En el sistema inglés son los Rankings, una R. Aquí son los Kelvin. Aquí vamos a ponerle aquí. Se mide en Kelvin, y es una K. Hubo un tiempo que se le puso un gradito para decir grado Kelvin, pero luego hubo otra convención en donde se le retiró el grado y ya se quedó más como Kelvin. Ya no son grados Kelvin. Como que de repente cambian los conceptos, ¿no? Pero actualmente nada más es Kelvin sin el cerito, sin el grado. Porque a lo mejor encuentran algún texto donde todavía trae el gradito, pero es ya actualmente sin grado, ¿sale? Kelvin. Entonces, para transformar a Kelvin a escala absoluta, Kelvin, pues va a ser igual a obviamente aquí el cero absoluto va a ser igual, esto va a ser igual a 0 Kelvin, al OK, ¿verdad? Entonces, Kelvin va a ser igual a grados centígrados, los grados centígrados más 273.15 y obtendríamos el valor de la temperatura, ¿no? No sé, por ejemplo, ¿qué será bueno? 18 grados centígrados. 18 más 273 serían ¿qué? 280 y... No, bueno, más fácil. Ah, bueno, sí. 273 más 18 serían 290 y... 291, ¿verdad? 291. 291.15 Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se hace la corrección de la temperatura, esta ley se cumple. Por favor, aquí ya, de aquí en adelante en toda la ingeniería, todas las cuestiones de ingeniería que hagan, pongan Kelvin. A menos de que la temperatura se vaya a eliminar, porque estamos dividiendo grado centígrado entre grado centígrado y no hay que hacer la transformación y en situaciones especiales, se puede, ¿no? Pero, pero acostúmbrense de aquí adelante a hacer todo en Kelvin para que no tengamos errores en la parte de la temperatura. Entonces, la ingeniería se mueve alrededor de la escala absoluta de temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, ese fue pues como la dificultad que tuvo Charles en su época para poder demostrar que esto era cierto, ¿no? Y les digo que inclusive muchos años después, pues ni modo de decirle a Charles, pues sí estás bien, ya se había muerto el pobre, pero sí era cierta su ley, ¿sale? Y es porque no se había todavía establecido en la época el ser absoluto, donde no tenemos movimiento en teoría de partículas, ¿no? Que está todo quieto. Entonces es una temperatura teórica, no se ha podido llegar a ese valor, uno se acerca, pero no se puede llegar a ese valor. Ya después en la termodinámica formal que veamos, en la segunda ley, pues vamos a observar que pues hay ciertas dificultades, ¿no? Para poder llegar a esa temperatura. Y bueno, esa sería la ley de Charles, siempre la temperatura en Kelvin, ¿de acuerdo? Y después de Charles, vamos a ver una ley empírica que se llama la de... Sí, nadie tiene dudas, ¿no? Todo vamos bien. Soy bien bueno para explicarme. Sí, pregúnteme. Dibujo la temperatura. O sea, si yo aumento, no, la presión es igual. La presión se mantiene igualita. Es como si usted tiene, no sé, una jeringa, una jeringa, y la única presión que hay alrededor de la jeringa, pues es la presión atmosférica, ¿no? Se mantiene constante, no la mueve usted. Porque si se cambia mucho la presión atmosférica, no, pues nos morimos todos, ¿no? ¿Sí? Que sí ha pasado, ¿no? Que
Hay algunos sitios donde las rocas crecen en un sentido y luego de repente crecen al revés, que es cuando dicen que hubo inversión de polos y se mueve la presión así. Pero en la normalidad la tenemos constante, ¿no? O prácticamente constante, ya vimos que varía poquito con la temperatura. Y ya nada más usted calentara la jeringa, por ejemplo, la mete en un baño María, pues se expandería, ¿no? Pero la presión sigue siendo la misma alrededor. O la enfría, ¿no? La mete en hielo, en agua con hielo, y pues se contrae el aire contenido, se haría más pequeñito el volumen. ¿Vale? Entonces es porque la presión está constante. Esa nada más es como calentar el gas interior o enfriarlo. Y ese cambio de calor que gana o pierde el sistema hace que el volumen aumente o disminuya por la expansión o la contracción del gas. ¿Sale? Ese es teniendo constante esas dos. Ya después vamos a ver que está difícil. Algunos sistemas que tengamos constante algo. Por eso luego vamos a ver la ley general de los gases, que pues, vamos a tener todo cambiado, ¿no? Todo puede variar. Al principio vamos poco a poco, ¿verdad? Porque este era lo simple, porque ustedes están viendo que esto es de observación y lo podemos graficar y podemos decir que eso es válido. Pero luego, ¿cómo graficamos cuando todo cambia? Viene la dificultad, ¿sale? Entonces ya finalmente viene la ley de una persona que se llama Guy, el señor Guy Lussac, ¿sí? La ley de Guy Lussac es la siguiente, miren. Tengo presión, temperatura, volumen y cantidad de gas. Y aquí va a estar constante el volumen y la cantidad de gas. ¿Sale? Medida en moles. La unidad internacional de cantidad de partículas pues es el mol. ¿Sale? Y si yo mantengo constante el volumen y la cantidad de gas, y obviamente se la describo al último porque pues ya a través del tiempo pues se viene mejorando los dispositivos de medición y en este momento pues ya se ocupa un manómetro como tal, ¿sale? Ya ocupamos ver el valor de la presión como tal. Ya no nomás podemos ver la consecuencia, sino ya ocupamos medirla. Entonces, por eso hay unas leyes que salen primero y luego otras que se van desarrollando después. Entonces, aquí sí, mire, si tiene usted una caja, aquí así, un tubo, por ejemplo, un tubo, ¿sí? Por ejemplo, un tubo. Usted tiene un tubo de galvanizado, ¿sí? Luego a veces hacíamos estos experimentillos y se veían chidos. Y usted le hace un agujero, qué feo está esto. Le hace usted un agujerito al tubo así en un costado y le atornillamos aquí un manómetro para medir la presión. Obviamente sellamos estos lados. Usted tiene aquí atrapado aire, ¿sale? Y si usted le hace, lo calienta pues, le ponemos, por ejemplo, un mechero de alcohol abajo, ¿no? Una llama, o de gas o lo que guste, pues ¿qué va a pasar aquí? O sea que yo le aumente la temperatura. ¿Sale? Vamos a ponerle hasta inclusive que para medir la presión, el manómetro esté aquí, ¿sí? Y luego usted mide la presión en el tubo para tratar de obtener estos datos. Tiene aquí su manómetro y de repente ya la aguja está acá, ¿verdad? Esto es menos y esto es más, ¿no? Menos y más. Pues aumenta la presión, ¿sale? Y obviamente aumenta porque el gas se expande, ¿no? Se expande y empieza a empujar las paredes, empieza a golpearlas con más frecuencia y las empuja. Entonces se expande y si usted lo enfría, le quita calor, es decir, baja la temperatura, le quita calor. ¿Qué va a ocurrir? Pues vamos a poder establecer que la presión pues es directamente proporcional a la temperatura. ¿Sale? Entonces aquí presión igual a constante 4 por la temperatura. ¿Qué otra parte sigue?
que la ecuación es y igual a mx. Usted hace de nueva cuenta la gráfica, presión contra temperatura, obtenemos una recta, 1 y 2 puntos, temperatura 1, temperatura 2, presión 1, presión 2, la pendiente es la constante 4, usted despeja, K4 igual a presión sobre temperatura, entonces presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2, ¿de acuerdo? Esa sería la ley de Gay-Lussac. Y obviamente siempre recordar, ¿verdad? Aquí recordar, recordar que hay que transformar a Kelvin la temperatura. ¿Sale? Siempre hay que recordar esa parte. Y esa sería la cuarta, pues, ley empírica de los gases que tenemos en nuestro programa, que hay que revisar. Estas pues son pues deducidas, son establecidas a través de la experiencia. Yo las observo, veo relaciones entre una variable y otra. Son ambientes muy controlados porque mañosamente tengo de las 4 variables, pues todas bien controladas, ¿no? Bien establecidas. Y veo cómo varían las otras dos. Pero ahorita vamos a empezar a observar qué pasa si le vamos metiendo más dificultad a esto y ya todo varía, ¿sale? Porque pues sí llegó a ocurrir. ¿Y cómo lo establecemos? ¿Cómo lo podemos como controlar o predecir? Entonces vamos a ver la ley general de los gases, que por eso yo mañosamente puse Avogadro, luego puse Boyle, luego puse Charles y luego puse la ecuación de Gay-Lussac. Y la puse así para establecerles ahorita un sistema que pues yo me aprendí así, ¿verdad? Para tratar de explicar esto. No están ordenadas históricamente las leyes, ¿no? Pero así las puse, ahorita van a ver mañosamente por qué. ¿Sale? ¿Por qué? Por lo siguiente, mire. ¿Qué volé? Pásate. ¿Qué volé? ¿Qué? ¿Ya? Ahí está. No quería pasarse. Ahí está, perfecto. Yo puse lo siguiente, miren. Puse el sistema del A, B, C, ¿verdad? El sistema del ABC. Avogadro, Boyle y Charles, así me acuerdo yo siempre. ¿Sale? Y eso es ¿por qué lo puse así? Porque ¿qué ocurre si yo tengo un sistema? Tengo pues no sé, vamos a poner aquí un pistón. Ah, qué pistón tan chueco. Bueno, aquí. Así, tengo un pistoncito, así, y de repente aquí tengo una presión 1, un volumen 1, una temperatura 1 y una cantidad de gas 1, ¿verdad? Inicial, este es el inicio. El inicio viene un cambio, pues una alteración, pues una situación que me hace que llegue un estado 2 a un estado final, ¿sale? En donde mi pistón pues se expande más, por ejemplo, casi llega acá arriba, y resulta que acá tengo una presión distinta, el volumen cambió, la temperatura también se nos modifica, y pues finalmente, si yo ingresé gas o lo retiré, pues también el gas cambia, ¿no? La cantidad de gas. Todo cambió, ¿sale? Todo se mueve, un estado final, ¿sale? Entonces, pues aquí es donde vino la pregunta, ¿y ahora qué, verdad? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Entonces, aquí por cuestiones de tiempo, porque desgraciadamente el próximo lunes no voy a venir, y ustedes tampoco van a venir, pues es día festivo, ¿verdad?
Y aparte, pues no están en la siguiente semana, ¿verdad? Bueno, pero las y los compañeros de allá de la lejanía, pues el lunes no van a asistir. Vamos a vernos hasta el laboratorio con el grupo que vaya a asistir y luego el viernes, ¿no? Entonces, por cuestiones de tiempo, les voy a enviar un documento ahorita al WhatsApp que es de cómo deduzco todo lo que voy a establecer, ¿sale? Viene descrito, ya me puse allá a armarlo porque dije, no, pues no lo voy a ver aquí, mejor ahorro tiempo y porque es como despejar y sustituir diferentes ecuaciones generadas y todo este rollo y voy a llegar a la ley general de los gases, ¿sale? Entonces ustedes pueden ver todo el procedimiento. Lo importante no es ver el procedimiento, sino saber de dónde viene y por qué se obtuvo así, ¿no? Y cómo es la utilidad de las ecuaciones, en dónde las utilizo y dónde no. Eso es importante. Sí, porque las ecuaciones y la deducción, pues hasta en los libros la pueden ver. ¿De acuerdo? Entonces, por esa situación, pues yo digo, pues la regla del ABC, A es Avogadro, que feo Avogadro puse la G muy pequeña, B que es Boyle, la C que es Charles. Si ustedes pues hacen memoria, dije yo que el volumen era igual a una constante 1, perdón, por la cantidad de gas, el moles, el Boyle, volumen igual a una constante 2 por el inverso de la presión, ¿sale? Y finalmente, Charles, Charles es volumen igual a constante 3 por la temperatura, ¿sale? No se pueden combinar directamente, pero se despeja una en función de la otra y se empiezan a sustituir varias veces y se puede llegar, por eso les voy a mandar el procedimiento en un documento Word. Ahorita se los mandamos luego para que lo revisen, si hay dudas me preguntan. Vamos a llegar que al combinar estas tres leyes, vamos a obtener que la presión por el volumen va a ser igual a la cantidad de gas por una constante que engloba las tres constantes, la K1, la K2 y la K3. Como es una combinación de las constantes, pues la R va a ser también constante, ¿no? ¿Sale? La R es una combinación de las tres constantes y pues la temperatura, ¿sale? La R pues obviamente es la constante de los gases, ¿sí? La constante de los gases, del estado gaseoso. Y pues es presión, volumen, cantidad de gas, está constante por la temperatura, ¿no? Esa de que el Pancho Villa, que nunca regresó a Torreón y que Pancho Villa nunca regresó por las tortas y que el pavo, igual el ratón, ¿no? Creo que también le ponen así y cosillas así, ¿no? Y bueno, esa es la teoría, ¿no? La mía es la de, pobre vato, nunca reprobó termo. También está chido, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, son analogías para que ustedes se la aprendan, ¿sale? Y esta ecuación, si me sirve, con esta ecuación yo puedo calcular cambios al inicio y al final de un gas cuando tenemos una variación de todas las características del gas, ¿no? Su presión, su volumen, su temperatura y su cantidad de gas. ¿De acuerdo? Y de aquí surgió una duda, ¿verdad? Una duda. ¿Cuánto vale R? Qué óboles, guate. ¿Sí? ¿Sí saben cuánto vale, no? ¿Qué? ¿0.028? Pues no, pues, pero a lo que voy es que siempre se los dijeron como acto de fe, ¿no? Que siempre les han de haber dicho, nah, pues vale esto y ya, ustedes apréndaselo y listo, ¿no? ¿Sale? Pero, ¿cómo yo puedo saber el valor de R? Porque esto es importantísimo para el estado gaseoso y para que ustedes, como ingenieras e ingenieros, pues se den cuenta cómo hay que utilizar a veces las herramientas que tenemos a la mano del conocimiento de los estados de la materia
para resolver estas dudas, porque al principio se dedujo la ecuación y dijeron ahí, ¿cómo calculo R? Si todo varía, ¿cómo la calculo? Lo que se hacen esas gráficas, pues no, o sea, no van a tener una pendiente igual o cosas así, ¿sale? Entonces ahí vino pues, la duda, ¿no? ¿Cuánto vale R? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se estableció esta parte? Pues se establece a través de lo siguiente, miren, si ustedes eh, remontan a la siguiente situación, ¿verdad? Aquí voy a poner otra pregunta para encontrarle sentido a esto. ¿Qué evento importante ocurre a 0 °C, es decir, 273.15 Kelvin? ¿Verdad? ¿Qué evento importante ocurre ahí? Ándele, va, es el cambio, es la temperatura en donde vamos a tener el cambio de estado o el estado de fase, ¿verdad? De estado de agregación del agua. ¿Sale? El agua, bueno, esto claro, a una atmósfera, ¿verdad? Esto, aquí me faltó decirles que esto es a una atmósfera de presión. A una atmósfera de presión, el agua tiene su cambio de fase de líquido a sólido a esa temperatura, ¿no? A 0 °C, 273.15 Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué les comento esto? Se van a dar cuenta que más adelante van a tener ustedes que utilizar muchas tablas de vapor de agua. ¿Por qué? Porque la recochina agua nunca se la van a quitar del ambiente. Siempre tenemos una humedad, ¿sale? Una humedad que tenemos vapor de agua que nos rodea siempre. Y este va a ser una situación que van a cargar en la vida real siempre. Cada que diseñen algo, cada que vayan a hacer algún sistema automotriz, pues tengan en cuenta que van a estar rodeados de vapor de agua. ¿De acuerdo? Entonces, este vapor de agua no se lo van a quitar. Inclusive le pueden hacer pruebas al combustible que traemos en nuestros tanques y trae una cantidad enorme de agua, ¿no? Y metemos el agua a los pistones a hacer combustión como si nada. ¿Por qué? Porque no la podemos quitar. El aire va a venir húmedo. El aire viene húmedo. Inclusive, aparte de las tablas de vapor, de, de, de estas tablas, nosotros podemos establecer cuánta cantidad de agua está en fase líquida y cuánta cantidad está en fase gas, ¿no? ¿Sale? Esos son los datos que les va a decir el agua, digo, las tablas de vapor. Les va a decir, por cada kilo de agua que tú tengas aquí, tantos kilos están en forma líquida y tantos kilos en forma gas. ¿Sale? Y aquí se establecieron las condiciones, fíjense, estos se van a llevar condiciones normales, se llaman normales de presión y temperatura, ¿verdad? Temperatura. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Es una atmósfera, es una atmósfera y tenemos una temperatura de 273.15 Kelvin. ¿Sale? Esas son las condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, cuando ustedes midan la presión de un gas en la vida real, ¿sale? Esto es muy importante para ustedes como ingenieros, ¿eh? Cuando lo midan en condiciones reales, que vayan a un sistema y digan, ¿cuánta presión traigo aquí? Van a medir la presión de toda la mezcla de gases que traemos, ¿sí? Si, por ejemplo, en la mañana yo voy a una llanta de un automóvil y le mido la presión, tiene una presión, ¿no? Determinada, ahí está. Y luego, cuando está haciendo mucho calor en el día, se la vuelvo a medir, ustedes van a tener otra presión, se va a mover. O sea, si la están monitoreando la presión de esa llanta durante todo el día, mañana, tarde, noche, van a ver que la presión tiene variaciones y eso es porque el vapor de agua en ciertas condiciones
lo tenemos en mayor cantidad y en otras condiciones en menor cantidad, ¿verdad? Entonces el agua siempre nos va a estar haciendo mosca en los sistemas, ¿sale? Siempre vamos a medir la presión del gas más la presión del vapor de agua. Siempre la vamos a tener ahí metida. Pero si yo quiero saber la presión real del sistema, la presión real de ese gas, pues necesito eliminar el vapor de agua. Entonces, a 0 grados centígrados es una temperatura ideal, porque ahí garantizo que no existe vapor de agua. ¿Sale? Toda el agua la tengo condensada, pero todo el vapor de agua lo tengo condensada en líquido y otra parte se empieza a transformar a sólido. Sí, porque tampoco llegan a 0 grados y pase a ser sólido, ¿verdad? De golpe. Empieza a verse la transformación, ¿no? Y se requiere un cierto tiempo para que pierda energía el agua y se transforme a sólido. ¿Sale? Entonces, por eso ocupamos esa temperatura, para quitar el recochino vapor de agua que nos va a estar haciendo siempre mosca en los sistemas y poder conocer la presión real del aire que yo ingreso, por ejemplo, o de algún otro gas. Entonces, por eso vamos a ocupar esas condiciones. En la siguiente ocasión me voy a traer varias densidades de gases a esa temperatura, para poder deducir el famoso número de que a esa temperatura y esa presión en específico, un mol de cualquier gas va a tener un volumen de 22.4 litros. ¿Sale? Y con esas condiciones pues vamos a calcular R. Pero me voy a traer una tabla para que se las proyecte, la voy a pegar ahí. Y ahí la vamos a ver y vamos a sacar cuánto mide un mol en volumen. ¿Sale? Y vamos a ver que a esa temperatura todos rondan sobre 22.4 todos los gases. Y ya calculamos R. ¿Sale? Y eso es importante, acuérdense que van a traer humedad, no hay que despreciarla. Y pues bueno.